Muy buenas, Radio Descontrolats. Hoy os voy a enseñar la versión actual de mi circuito. Digo versión actual porque aunque está muy avanzado funciona, ya mucho el juego, pero todavía no lo doy por cerrado del todo. De hecho, la idea es seguir evolucionándolo porque el siguiente paso será instalar el Chronopack Rally de Scalestri. De aquellos años, sí. Añadir 2 rotondas y convertirlo en un trazado de rally, ida y vuelta, con cronómetro, cuenta vueltas, una pasada. Pero bueno, eso será la siguiente fase. En este vídeo quiero enseñaros cómo he ido montando todo esto, cómo ha ido creciendo el circuito, qué idea tenía en la cabeza desde el principio, qué partes me han dado más trabajo y al final os enseñaré cómo se ve en marcha, porque una cosa es verlo quieto y otra muy distinta verlo funcionando de verdad. La idea desde el principio no era simplemente montar una pista para dar vueltas y ya está. Eso para mí se quedaba corto. Yo quería hacer algo más, con más ambiente, con más sensación de mundo, con desniveles, zonas diferenciadas, que si el pueblo, la montaña, aquí el taller, detalles, rincones y además también me servirán para grabar otras escenas, no solo con los coches de Scalestri, sino también con otros vehículos RC. O sea, que la intención no era poner una pista encima de una base y dejarla ahí. La idea era construir un entorno, un circuito que al verlo te dijera algo, y que cuando los coches pasaran por cada zona, el fondo y el ambiente también acompañaran. Al principio todo esto era mucho más simple, como pasa siempre, empiezas con una idea, con unas pistas, con una base y más o menos ves por dónde te gustaría tirar, pero luego la realidad es otra. Vas probando, cambias piezas de sitio, ves que en una curva te funciona pero visualmente no dice nada, o al revés, queda muy guapa pero luego para grabar no luce, y al final el trabajo de verdad no es solo en montar, sino en ir corrigiendo, quitando, probando, rehaciendo hasta que empieza a tener sentido y te casan las pistas. Muchas veces desde fuera se ve el resultado y parece que todo haya salido del tirón, pero no. Aquí hay muchas pruebas, muchas vueltas, muchas decisiones pequeñas y bastante rato echado para que el conjunto no quedara plano ni pareciera una pista puesta sin más sobre una tabla. A los que os preguntáis si no tenía fallas de tensión y tal y cual, pues sí, la verdad es que sí. Y las pude solucionar. Por ejemplo, puse aquí 2 líneas directas que venían hasta esta curva. Aquí tenía bastante caída de tensión. Y luego en esta zona también tenía una poca y por debajo hay 2 más. Y luego, ahí arriba de todo, también le puse, o sea que hay 3 puentes. Se ven pistas desencajadas, mal encajadas, las he tenido que trabajar, algunas eran nuevas, acabaron estropeándose porque las maltraté un poquito en el montaje, las antiguas las tuve que repasar, pulir todas las guías, incluso la moladora la tuve que pasar entre guías porque se encallaba la guía del vehículo. Pistas que eran del off-road las pulí. Les quité bastante grabado, todavía lo tienen, y permite que todos los coches puedan circular, no solo los off-road. Y en la pista nueva también le pego una buena pulida y es una zona de montaña, de camino de carro, y ahí vuelve al asfalto. Ahora bien, lo primero importante fue plantear la base y el trazado general. Tener claro por dónde iría el circuito, qué zonas quería que fueran más abiertas, cuáles más cerradas, dónde podrían ir cambios de altura y dónde podía meter elementos que dieran vida sin molestar al paso de los coches. Porque claro, una cosa es que quede bonito en foto y otra que luego los coches circulen bien, que no descarrilen por cualquier tontería. Y además el circuito te deja meter cámara y planos bastante interesantes. Esta parte parece una tontería, pero no lo es. Cuando quieres que un circuito sirva también para hacer vídeos, ya no solo piensas en correr, piensas en cómo se va a ver cada curva, qué fondo tendrá cada tramo, si una subida se va a entender bien en cámara, si una zona queda demasiado vacía o demasiado cargada, en fin. A partir de ahí la fui levantando en diferentes zonas. Una de las cosas que tenía clara era que no quería un circuito plano. Necesitaba desniveles, montaña, una zona alta que diera carácter y que hiciera que la vuelta no se sintiera siempre igual. Y eso te obliga a trabajar más, porque en cuanto levantas terreno ya tienes que empezar a pensar en transiciones, en apoyos, en cómo encaja la pista, en qué materiales usas, cómo integras luego todo eso para que no quede artificial. En fin, muchas veces una montaña o una subida, si no la trabajas bien, parece un pegote. Y precisamente eso es lo que quería evitar, que cada zona, por diferente que fuera, pareciera parte del mismo conjunto. Luego fue apareciendo la parte del pueblo, la zona del taller, el ambiente más urbano en algunos puntos y la zona más montaña en otros. Y eso para mí era importante porque rompe bastante la monotonía. No es lo mismo ver pasar los coches por una curva cualquiera que verlos entrar en una zona con casas, con farolas, con un taller, con público, con detalles alrededor que hagan que todo parezca más vivo. Ahí es donde el circuito empieza a tener personalidad y además son zonas que luego a la hora de grabar te dan muchísimo juego porque no todas las pasadas parecen iguales. Cada tramo tiene su gracia, su fondo y su atmósfera. Otra parte que me interesaba bastante era que el circuito no quedara pensado solo para una función. Yo no quería limitarlo, aquí corren los coches de Scalestri y ya. Quería también que hubiera escenas, rincones que me sirvieran para usar otros vehículos.
grabar otras historias o simplemente jugar con otras ideas visuales. Por eso hay zonas como el taller, la parte de rocas, algunos puntos de recorrido que prestan a meter un 4x4, un vehículo RC o escenas que salen un poco de la vuelta normal. Para mí eso le da mucho valor, porque hace que el montaje no sea algo muerto, de un solo uso. Es un circuito, sí, pero también es un escenario. Una de las cosas que más tiempo me ha llevado ha sido precisamente encontrar ese equilibrio entre pista y decoración, porque si te pasas con los detalles puedes cargarte la funcionalidad o hacer que visualmente esté todo demasiado apelotonado. Y si te quedas corto, entonces el circuito pierde alma, parece demasiado vacío. Encontrar ese punto medio lleva tiempo. Hay piezas que colocas, que quedan bien a la primera, pero otras no. O molestan, o tapan demasiado, o al grabar hacen que una zona se vea peor de lo que pensabas, y ahí toca mover, recortar, cambiar, bueno, en fin, volver a probar. Yo creo que en ese tipo de proyectos gran parte del curro está justo ahí, en las decisiones pequeñas que luego no se notan, como una gran obra, pero que son las que hacen que el conjunto funcione. También he intentado que el circuito tuviera zonas que visualmente se reconocieran rápido, que no fuera todo más de lo mismo. Por ejemplo, la parte de montaña y nieve ya te cambia el rollo completamente respecto al pueblo o a la zona del taller. La curva donde baja el 4x4 por las rocas y pasan los coches delante tiene una gracia especial por eso mismo, porque mezcla mundos distintos dentro del mismo escenario. El taller aporta sensación de actividad, de que aquí pasan cosas aunque los coches no estén corriendo, y todo eso suma bastante a la hora de mirar el circuito y a la hora de grabarlo, porque ya te da una historia, ¿no? Hay planos que sin ese fondo serían una pasada normal, pasaría el coche y venga, adiós. Y en cambio con este entorno pues ganan muchísimo, lo que decía, tienen una historia. Otra cosa que he tenido bastante en cuenta en que cada zona pudiera lucir bien en vídeo, porque una cosa es verlo en persona y otra muy distinta verlo luego a través de una cámara. Hay curvas que al natural te encantan, pero luego grabadas no dicen tanto. Y al revés, hay sitios que quizá en persona no llaman tanto la atención y luego en cámara quedan brutales. Eso también me ha condicionado bastante. He pensado mucho en los ángulos, las perspectivas, las zonas donde podían salir las pasadas bajas, cruces, paralelos, escenas más vivas, en fin. En ese sentido, el circuito ha ido creciendo, no solo como circuito, sino también como escenario para grabar. Ahora mismo, tal y como está, esta es la versión que más forma tiene de todas las que he ido teniendo. Ya se ve claramente lo que quería hacer desde el principio, y hay una identidad bastante marcada. El pueblo, la montaña, las curvas más cerradas, la zona del taller, la parte de rocas, el ambiente general, en fin. Ya no es una idea a medias, ni una base a la que faltan 4 cosas para arrancar. Ya está funcionando, ya se puede disfrutar y ya se puede grabar bastante material guapo. Pero al mismo tiempo tampoco quiero venderlo como si fuera la versión definitiva, porque no lo es. Queda la siguiente fase, y seguramente cuando meta el Chronopack Rally y rehaga parte del trazado cambiarán cosas, y el circuito volverá a evolucionar. Y precisamente por eso me apetecía enseñaros esta fase actual, porque muchas veces un proyecto así no tiene un momento exacto de ya está, no lo toco nada más. Va creciendo, va cambiando, le vas viendo nuevas posibilidades y mientras tanto lo vas usando, lo vas disfrutando y lo vas enseñando. Y así que este vídeo es un poco eso, enseñaros cómo ha quedado hasta ahora, qué recorrido ha llevado, qué tipo de juego me está dando y en esta versión y para que lo veáis. Una cosa es verlo quieto, con sus detalles y sus zonas, y otra cosa es verlo funcionando de verdad. Ahí es donde se aprecia mejor el recorrido. Los cambios de ambiente, la variedad de planos, el curro de haber estado intentando que no todo parezca igual. Cuando los coches van pasando por las distintas zonas, es cuando el circuito de verdad cobra sentido. Y también se ve mejor que no está pensado solo para correr, ni por correr, sino para que cada tramo tenga algo de personalidad y te cuente una historia. Y aparte de la vuelta normal, la otra cosa que me gusta mucho de este montaje es que me da pie a hacer otras escenas. No se queda solo en el circuito de Scalestric como tal, también lo uso con los coches RC, sobre todo los de escala 1.43, con escenas dentro del taller, circulando por las pistas, haciendo con los coches de trial, bajando por la zona de rocas, pequeños momentos cinematográficos que no son simplemente dar vueltas. Eso es una parte que valoro bastante porque le da mucha más vida al conjunto, hace que todo esto no sea solo una pista, sino un escenario con bastante más recorrido del que parecía al principio.
De hecho, algunas de las tomas que más me gustan no son necesariamente las más limpias ni las más perfectas, sino las que transmiten que pasan cosas a la vez. Por ejemplo, cuando el 4x4 va bajando por las rocas y delante pasan los dos coches derrapando. O cuando en la zona del taller hay movimiento mientras circulan los coches. Ahí es donde el circuito deja de ser solo una maqueta bonita y empieza a parecer un sitio con actividad, con acción y con más historia detrás. Y que con amigo te lo pasas pipa, porque mientras unos esperan su turno para echar la carrera, pues uno se entretiene subiendo piedras y el otro se entretiene jugando a colocar palets y a hacer de mozo de almacén. Además de esto, también queda pendiente enseñarlo bien de noche, porque otra parte importante de todo este montaje es la iluminación. Las farolas, la ambientación nocturna, toda la instalación de luz que lleva al pueblo, las distintas zonas, la zona del concierto con sus luces que van cambiando de colores. Eso ya será para otro vídeo, porque ahí sí que se merece la pena centrarse solo en esa parte y no mezclarlo todo, pero también forma parte de la gracia del circuito y de todo el curro que lleva detrás. Así que nada, esta es la versión actual del proyecto, ya está muy avanzada, ya funciona, ya se puede disfrutar y grabar muy buenas escenas, pero todavía le queda camino, y casi mejor, porque así también os podré enseñar cómo evoluciona cuando llegue a la siguiente fase con el Chrono Pack. Y el nuevo planteamiento de ida y vuelta, puede ser muy divertido. De momento, esto es lo que hay ahora, un circuito ya muy serio, con bastante ambiente, bastante Pues nada, detrás, espero que os y haya todavía gustado el más vídeo, cosas os que haya hacer. aclarado dudas, os haya animado a hacer algo similar y os haya inspirado. Y nada, ya veis, aquí tengo el Chrono Pack, que estoy deseando ya ponerme manos a la obra. Acabo de editar ya este vídeo y me pongo manos a la obra. Así que si queréis, dais un like, os suscribís y cuando lo tenga a punto os llegará la notificación. Vídeo acabado de salir del horno. Pues venga, hasta luego, descontrolats.